Bueno, buen día. ¡Cuánta gente! ¡Qué impresionante! Gracias, San Juan, gracias al Ministerio y a quienes hicieron posible esta convocatoria. En lo personal, cuando te presentan con tanto título, en realidad de lo único que están hablando es de la cantidad de años que tengo y que, como recién decía el secretario técnico Alejandro, uno después de los años se empieza a dar cuenta de las cosas que son importantes, no con lo que uno estudia, sino con la práctica. En lo personal, esto de hablar de autismo, me parece que tiene esta convocatoria porque nos atraviesa como sociedad, nos atraviesa, por supuesto, los profesionales que estamos dedicados al neurodesarrollo, porque nos interesa hacer abordajes más funcionales, más efectivos, que realmente le resulten de utilidad al niño y a la familia. Los profesionales que estamos trabajando en neurodesarrollo queremos ver logros y eso es un poco lo que nos mueve, pero seguramente en el auditorio hay docentes y la inclusión educativa y social es algo que hoy nos parece evidente, nos parece obvio que tiene que suceder, pero en la práctica nos cuesta un montón. A veces tenemos que cumplir con algunas reglas para las cuales los chicos no están preparados y somos los adultos los que tenemos que contar con más estrategias. Seguramente en el auditorio hay padres, madres, abuelos, cuidadores de niños con desafíos, que algunos tendrán su diagnóstico y otros no, pero tienen alguna condición dentro del neurodesarrollo, y si estás acá, seguramente es porque querés más herramientas. Y puede ser que haya dentro del auditorio gente que no lo está viviendo de manera directa, pero que nos interesa. Hoy nos interesa el otro. Nos interesa y la mayoría queremos ser mejores personas, queremos colaborar con el otro. Y como hablábamos recién en una de las entrevistas, no siempre sabemos el diagnóstico de la otra persona. Y corramos un ratito del autismo. Yo no sé si el que está al lado mío no escucha, yo no sé si la otra persona tuvo un problema familiar, si se le pinchó la goma y viene nerviosa. A veces no hace falta tener el diagnóstico del otro, pero sí estar más atentos y tener más herramientas. ¿Eso nos nuclea? Pueden decir sí, no, más o menos. A ver si sé manejar esto bien. Por eso, cuanto más sabemos, a veces más dudas nos generan los diagnósticos y muchas veces la búsqueda es por el diagnóstico. Acá yo me cuestionaría qué es diagnosticar en la infancia. Está como muy popularizado, tómenle tal o cual test para saber si tiene autismo. Si supiéramos lo que es el neurodesarrollo como construcción en sí, es verdad que puede haber una base biológica, pero también es verdad que hay un ambiente, es verdad que las cuestiones vinculares y familiares impactan en las posibilidades que tiene el niño, es verdad que las oportunidades de experiencias también, porque si no, ¿para qué haríamos abordajes? Si las experiencias no impactaran en el neurodesarrollo. Pero son tantas y tan conjugadas las variables que muchas veces no es fácil desenmarañar, porque en el neurodesarrollo los diagnósticos no son de lo meto dentro de tal diagnóstico, sino de descarte. Muchas veces tenemos que saber si no hay una cuestión auditiva, si no hay alguna deprivación emocional, si no hubo situaciones familiares, si no hay cuestiones clínicas que puedan estar afectando el neurodesarrollo. Y no siempre en un único corte evaluativo se llega a un diagnóstico. En algunas oportunidades llegar al diagnóstico es esto de descartar o limpiar el cuadro, como se dice popularmente. A veces el mismísimo abordaje
hace que uno empiece a pensar en otros posibles cuadros, porque, por ejemplo, nos pasa cuando viene una familia acadín, que quizás vienen del interior y un día lo veo al chico funcionando de una manera, hacemos una intervención con los padres y al día siguiente está funcionando de otra. Entonces, ¿qué pasó acá con el diagnóstico? Si con 2 o 3 variables hubo cambios. Acá lo importante, a veces, yo sé que esto quizás no es muy políticamente correcto, pero a veces no es el diagnóstico, porque dentro de las condiciones del neurodesarrollo hay grises también, por eso se habla de espectro en el autismo. A veces hay comorbilidades y a veces hay aspectos que son los que sí pueden beneficiar a este niño. Por eso, acá lo que me importa es Andy, es Pepe, es Juana, es María. Y esto no es romanticismo, no es bueno, es la individualidad, que está perfecto. Creo que a todos nos interesa el otro como individuo, como ser único. Pero el no saber cuál es el diagnóstico no hace que no podamos hacer una intervención. Y ojo, el saber el diagnóstico en algunos casos hace que se hagan intervenciones tan generalizadas o industrializadas, aunque suene dura la palabra, que pueden no servirle a muchos chicos. De hecho, se han popularizado en virtud de que, bueno, hoy las redes a full y la informática y los medios, se han popularizado cosas que vos decís, ¿por qué le va a servir a un chico con estas características? ¿De dónde salió? Y cuando conocemos de historia del neurodesarrollo, vemos que sí, salió de una necesidad de que en algún momento ciertas características de chicos o chicos con tales características en tales ambientes funcionaran de tal manera que en este siglo ya no es lo que le ofrecemos y le pedimos. Hoy queremos la inclusión social, no solo la educativa, queremos la inclusión social. Y acá me corro de este diagnóstico que hoy nos convoca, en todo sentido. Entonces, realmente lo que tenemos que buscar con nuestros abordajes, que es para lo que fui invitada, para hablar de el diagnóstico en función del abordaje, y toda esta mesa se va a dedicar a hablar de estrategias de intervención, tiene que ser funcional, le tiene que servir al niño que venía con algunos desafíos para que a partir de sus fortalezas se beneficie en las posibilidades exponenciales. ¿Qué quiero decir con este juego de palabras? Que tiene que haber un pronóstico, que el diagnóstico no tiene que ser una espada de Damocles, tiene que ser ahora entendemos los adultos, ¿qué le pasa a Andy? ¿Qué le pasa a Juanita? ¿Qué le pasa a María? Pero somos nosotros los que tuvimos que entender. ¿Hasta acá vamos? De nuevo, como yo no les veo la cara, puede ser así, así, o pueden hacer así. Yo cuando veo la manito así, digo, Valeria. El tema, la condición de espectro del autismo, básicamente implica un compromiso en la comunicación social. Esto también tiene que estar claro, y no quiero entrar en los detalles diagnósticos o las características de los criterios de los manuales sobre los que en principio nos regimos, sino que entendamos que acá la gran condición que va a perdurar más allá de los mejores abordajes que ofrezcamos va a seguir siendo el compromiso en la comunicación social. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos casos se hacen diagnósticos por algunas manifestaciones conductuales. De hecho, nos viven llegando casos de chicos que no habla, se porta mal, se escapa del aula y
mueve las manos, camina en puntas de pie, son características dentro del espectro, pero también son características de muchos otros chicos, igual que las cuestiones sensoriales. Hoy estuve con una terapista ocupacional. Las cuestiones sensoriales atraviesan a muchos otros chicos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, esa no es la característica que colaboraría con el diagnóstico, pero sí el compromiso en la comunicación social. Quiero tratar de hacer simple algo que no es tan simple. La comunicación siempre implica dos. La comunicación siempre implica un ida y vuelta. Dos que quieren modificar la conducta del otro. Dos que nos damos cuenta que cuando yo hago algo, a vos te genera algo y actúas o no. Por eso, después tiene que haber un modo comunicativo y un medio. Vamos a hacerlo simple. Comunicación no es solamente decir. Comunicación es digo, hago, muevo el cuerpo, miro a alguien. Tiene que estar destinada a un alguien. Y fíjate vos que cuando hay comunicación, el que transmite el mensaje se tiene que dar cuenta que al otro le generó algo. Ahora bien, esa comunicación puede ser mediada por el lenguaje, que por ejemplo en esta reunión de hoy es lo que está primando. Pero ojo, está primando desde mi lado. ¿Qué fue lo primero que dije? Que necesito que me hagan alguna respuesta. Porque si no, ¿cómo monitoreo que estoy llegando? Cuando me dé cuenta que estén todos dormidos o que se fueron. Si yo sigo hablando y no monitoreo el auditorio, soy una parlanchina y punto. Hablaré más lindo, más feo, más largo, más corto, más difícil, pero nuestra naturaleza, en principio, es de seres sociales. De hecho, cuando un niño nace, a los 10 o 12 días, sigue los movimientos biológicos. Naturalmente, sigue un movimiento de alguien, por lo general es la mamá, o el que le va a dar de comer. Y muy tempranamente, cuando alguien nos mira, hay como un imán. Eso es natural en la especie humana. Por supuesto que o no se da en todos los chicos o no se da a lo largo del tiempo en todos los chicos, porque muchos nacen con esta posibilidad y después no. Después algunos se van desconectando o la pierden. Por eso hablar de diagnósticos no es tan fácil. O por lo menos no de hablar de diagnósticos en la infancia. Y no nos sirve el paradigma médico, porque estamos mucho más acostumbrados, de nuevo, estamos hablando entre adultos. Y los adultos estamos más acostumbrados a, tenés tal infección, te doy tal remedio. Tenés tal órgano afectado, hay que operar. Es como más directo, más claro, más evidente. En el neurodesarrollo, los desafíos motores son más evidentes. Pero los desafíos sociales vamos identificándolos sobre la marcha. No siempre se hace detección temprana. Y algunas veces esa detección temprana no se hace o por miedo o por el famoso esperemos un poco. Este esperemos un poco probablemente venga de errores que hemos cometido los profesionales al querer encuadrar rápidamente a un chico en un diagnóstico.
Con esto no quiero demonizar los diagnósticos, quiero que sepamos que a veces diagnosticar es, esto que está sucediendo en este momento no está tan bueno que suceda, revisemos qué está pasando en el ambiente. Por ejemplo, hoy ya es muy sabido el impacto que generan las pantallas en los chicos. Y seguimos viendo chicos en un restaurante que los papás están hablando entre ellos y el chico con el celular las 2 horas que están comiendo. O vemos, ahora viene en colectivo, apenas se subió al colectivo, le dieron la tablet al chico y nadie habló con el chico, nadie participó con el chico, nadie disfrutó de un colectivo, nadie comentó de las cortinitas o de lo lindísimo que era el colectivo, nadie le mostró dónde maneja el chofer. ¿Qué pasa? Si ya lo sabemos. Pero no es solo las pantallas. Hay un montón de cosas que impactan en el neurodesarrollo y que podrían asemejar algo parecido a un trastorno del espectro del autismo o que podrían impactar en la comunicación social. Y en eso sí se podría intervenir tempranamente. Tenga o no tenga después el diagnóstico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si los adultos, ponele que con mi niño tuve una dificultad y no sé, casos reales, ¿no? Una mamá que estuvo muy deprimida en la primera infancia de su chiquito o que tuvo que salir a trabajar porque era mamá sola o una familia que se tuvo que mudar y tuvo una crisis bastante grave o la mismísima pandemia que hemos vivido todos. Creo que nadie dejó de vivirla, ¿no? Todos la tuvimos que pasar. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta o alguien me hace dar cuenta o me cae la ficha, como se dice ahora, o me abren los ojos de que eso hoy estoy en condiciones de cambiar mis formas, de tirarme al piso a jugar con mi hijo, de prestarle atención, de estar para esa respuesta? La comunicación social se retroalimenta del otro. Y ya me meto un poquito en abordaje, que es lo que van a hablar las otras profesionales después. No tenemos forma de trabajar comunicación social si no hay un otro. Porque no es enseñarle a decir palabras, no es enseñarle a señalar un dibujito, ni es enseñarle a hacer un gesto, porque si no, no sería comunicación. Entonces, los diagnósticos también tienen que ser funcionales. Los diagnósticos también tienen que ser humanizantes. Los diagnósticos tienen que servirnos a todos nosotros para colaborar que un chico que está en esta condición, con los impedimentos que le pueda estar trayendo en este momento, se corra a niveles que le sean funcionales y me atrevería a decir a lo que esta sociedad en donde está inmerso le va a pedir. Y acá me hago un replanteo que, de nuevo, no sé si es popularmente correcto lo que voy a decir o si va a gustar, pero ¿cuántas veces por las leyes o por que hay que incluir, al final, como no hace, en este colegio no puede ser, o como no puede, llamémoslos a los padres, o como no se queda quieto, tenemos que lograr que se quede quieto y que maneje un cuaderno? ¿Estamos pensando en este chico o en lo que nosotros necesitamos? Entonces, si estamos de acuerdo, el diagnóstico es un proceso diagnóstico, es un proceso que puede incluir el despistaje o el ir descartando, que puede llevarnos a analizar el contexto familiar y social. Por eso recién cuando hablaban de Valeria desarrolló Perspectiva Oriens, pensaba en lo que dijo Alejandro, el secretario técnico recién. Estuvo genial lo que dijo que él como médico pensaba que a los niñitos tenía que ver el calendario de vacunación y cómo estaban clínicamente, y después se dio cuenta, mira vos, y es médico, qué genial, me encantó esto, ¿no? Porque venimos desde lugares distintos.
Se dio cuenta, yo tengo que ver cómo llegar a ese chico, yo tengo que ver cómo comunicarme. Él lo dijo. Qué bueno cuando nos podemos dar cuenta de eso. Estamos muy acostumbrados a centrarnos en el niño y el diagnóstico tiene que incluirnos también a todos. Tiene que incluir para qué, a dónde lo voy a acompañar a este chico con el diagnóstico. ¿Le pongo un mote y ya está? ¿O el diagnóstico nos está permitiendo, valga la redundancia, diagnosticar la situación? Identificar qué está pasando, conocer las fortalezas de este niño. Porque te cuento, el abordaje se hace a partir de las fortalezas, conociendo el neurodesarrollo. No se hace en base al síntoma, no se hace en base al diagnóstico, o por lo menos no debería hacerse así. Los tratamientos no se hacen porque tiene tal cosa. Sé que esto no es algo fácil de interpretar a veces, ¿no? Entonces, dentro del lenguaje, no me voy a meter en esto que es aburrido, habíamos dicho que el lenguaje es la manera universal con la que nos comunicamos la mayoría de las personas. Tiene distintas formas o niveles, que son el nivel fonológico, que son los sonidos, el semántico, que son los conceptos y las palabras, la sintaxis, que es la manera en la que combinamos esas palabras para hacer oraciones, la gramática, que es la manera en la que modificamos la misma palabra para que pase de sustantivo, adjetivo a verbo, y así con reglas que impusimos como sociedad, un chico va aprendiendo el lenguaje, en principio, si es un chico típico, en los 3 primeros años. La importancia del lenguaje radica en su función. Por eso está el nivel pragmático, que es el que nos permite usar el lenguaje para un otro o usar tal lenguaje en tal contexto o modificar nuestro lenguaje en función del interlocutor o del auditorio. Entonces, hay distintos niveles dentro de la pragmática que, si están en una charla dentro del autismo, seguramente este nivel pragmático es como el más conocido. Lo llamativo es que muchas veces se trabaja el lenguaje para que diga palabras, o para que nombre, o para que señale, y muchas veces lo que no se tiene en cuenta es esto. A ver, si vamos a hacer un ejercicio, trata de hacerlo desde tu lugar, al ser tantos y teniendo un rato nada más, no podemos dedicarle tiempo a esto, pero hacelo. Permíteme pedirte, por favor, que te imagines queriendo hablar con alguien o transmitirle algo a alguien que no te está dando bolilla, o a quien no le interesás, o que no te comprende. Puede ser alguien que va por la calle que no sabe que vos estás intentando decirle algo, puede ser alguien con quien no te llevas bien, puede ser alguien que tiene un impacto intelectual o que tiene una sordera, no importa. Lo importante es, búscate, imagínate con quién. ¿Sí? Y ahí pensá, ¿a qué recursos tenés que apelar? Yo te los voy a poner en palabras. En primer lugar, vos, vamos a hacer de cuenta que este es el otro y este soy yo, ¿no? Vos te tenés que dar cuenta cómo esta persona se va a alertar de que vos le querés transmitir un mensaje. Ya sea, hey, che, tocándolo, pidiéndole, acercándolo, vos acercándote, dándote cuenta que verbalmente no es con gestos, mirándolo. Sea lo que sea, tiene que empezar la iniciativa en vos. Pero vos, mente a mente, tenés que buscar que el otro tenga un nivel de enganche.
Y acá te voy a desglosar las cosas que evaluamos realmente. No nos dedicamos a hacer la evaluación de A2 y ADR nada más. Evaluamos estas funciones. ¿Cómo está esta posibilidad de inferir qué piensa y qué siente el otro? ¿Cómo se da cuenta si el otro infiere y responde a un concepto que se llama atención conjunta? Tengo que evaluar si mi paciente se da cuenta cuando está esa respuesta, porque entre paréntesis, la respuesta del otro no siempre es muy clara y directa. Si no, acordate cuando estábamos viendo el mundial y le querías hablar al de al lado y estaba metido en lo que estaba pasando, ¿no? Es muy sutil a veces el mensaje del otro o la respuesta del otro. Y a veces es sutil en calidad y otras veces es sutil en el tiempo, efímera. Entonces, yo me tengo que volver a dar cuenta cómo recapturar esa atención. Todo esto tiene que ver con una construcción que a veces está medio incompleta y a veces no está presente, que es la famosa teoría de la mente. Pero la teoría de la mente no es teoría de la mente 2 puntos, atención conjunta 2 puntos. Hay muchísimos procesos inferenciales que son entre emocionales e intelectuales. Por lo cual, me garantizo que el otro está en sintonía conmigo para que empiece un circuito conversacional. Y cuando hablo de conversacional, no tiene por qué ser lingüístico. ¿Se entiende hasta acá o estoy hablando en difícil? Bueno, alguno hágame señas así, Valeria, estás hablando en difícil, porque me interesa que esto sirva, No sé si de acá alguien va a salir a decir, uy, aprendí a hacer diagnósticos. No, no es lo que me interesa. Me interesa que sepamos para qué nos tiene que servir. Y que si un profesional un día nos dice, mira, hoy no lo puedo cerrar un diagnóstico, no salgamos enojados. Porque quizás es el puntapié para saber lo que sí podemos hacer. Y ya me está interesando esto que estoy haciendo de contarles cómo se hacen los diagnósticos, un poco para que veamos que esto es lo que vamos a tener que trabajar en consultorio, en casa o favorecer en la escuela o en alguna actividad social. No hace falta que lo lean esto, pero es para que vean que para tener habilidades sociales, nuestra participación tiene que ser efectiva. Nuestra participación, chicos, después si quieren les mando un punteo de esto, no hace falta. Nuestra participación tiene que ser efectiva. Tengo que poder solucionar, ejemplo, si yo me quería comunicar con alguien, necesito algo, hay algo que no está a mi alcance y no lo puedo ir a buscar, me duele algo, tengo ganas de jugar, no quiero ir a lo de la abuela, me gustaría tal cosa. Si soy un niño, necesito que haya alguien, un agente, un adulto, que mediatice esas posibilidades. No llevarme a lo de la abuela, abrigarme, llevarme a la plaza, ponerme a dormir, lo que sea, darme de comer, darme un remedio. Entonces, tengo que garantizarme que llegó mi mensaje. Eso tiene que ser efectivo. Esa efectivización, ese hacerlo práctico, ese solucionar mi problema, puede ser mediado por el lenguaje, que es lo más cómodo, lo más rápido, es lo que me permite desde lejos inclusive, y sabiendo que el otro, que además, por ejemplo, habla mi mismo idioma, me va a entender. Pero a veces no es la única manera. Yo ahora me estoy dando cuenta que estoy manejando silencios, me estoy dando cuenta que de golpe relojeo a ver las caras de los que pueda ver. Me doy cuenta que cambio la prosodia porque creo, me está saliendo natural, no es que la estoy, pero uno juega con esas cosas. No es lo mismo decirte,
¿hace frío? A decirte, ¿hace frío? Yo en esta última estoy esperando una respuesta. En el hace frío ya está. Lo dije. A decir, mirarle a mi mamá y decir, hace frío. O decir tuto. O hay 10.000 maneras. Logré que el otro haga algo. Entonces, esta capacidad de interactuar, de mantenerse en la interacción, requiere de procesos de atención, requiere de niveles de inferencia de estados internos, me toco el corazón porque es más emocional, de esta sintonía afectiva. Y no puedo evaluarlo solo en el niño, tengo que evaluar y después trabajar con quienes van a reforzar en el ambiente eso. Te doy un ejemplo para que veamos la importancia que tiene esta sintonía afectiva. Una vez dando un curso en Paraguay dijo una pediatra que había vivido en Suiza y que los bebés no lloran. ¡Wow! Ahora que se pueden comprar los bebés, compremos bebés de Suiza. No, no va por ahí. Los bebés, parece que en Suiza las madres son poco afectuosas o no responden al llanto. No sé, después veremos si es porque a algún pediatra se le ocurrió decir no le den bolilla. Viste que hay épocas, ¿no?, en las que... Bueno, la cosa es que ella detectó que los bebés no lloraban. Claro, lloro una vez, me dan teta. Lloro 2 veces, me limpian. Lloro 3 veces, me abrazan. Ahora bien, lloré como la forma 1, una vez me dieron bolilla y 10 no. Dejo de llorar. Y me aguanto la suciedad, me aguanto el hambre, o volveré a llorar dentro de un rato cuando me vuelvo a acordar. Pero si no hay respuesta, hasta un bebé se da cuenta que no hay interlocutor. Entonces, la recompensa afectiva, la recompensa atencional y tu respuesta, hacer, decir, acompañar, limpiarlo, etcétera, etcétera, lo que vos hagas, tu conducta, hace que el niño vuelva a iniciar un circuito comunicativo. Con vos, adulto, es con quien va a practicar. Tu hijo, tu paciente, tu alumno, tu vecinito. Con vos va a practicar. Y esto es lo que quizás haga que después sea más efectivo con otros chicos. Muchas veces, en nuestro afán de que un chico sea más sociable, bueno, que vaya a la guardería, que vaya al jardín, hagamos grupitos de habilidades sociales. A veces son fantásticas esas instancias y otras veces en esos lugares, como no llega preparado, se aísla más. Y acá me pueden decir sí, no, o a veces... Opa. ¿Qué es lo que pasa? Si un chico llega a una instancia de demanda social sin recursos, puede replegarse. Pasa muchísimo. Si un chico que no tiene problemas sociocomunicativos, pero tiene problemas de lenguaje, se da cuenta que los demás no le entienden, puede replegarse o puede manifestarse conductualmente con berrinches o no querer ir a tal lugar. El otro día un chiquito con trastorno del lenguaje le decía a los papás sucia. Yo digo, yo me bañé hoy, pensaba. Bueno, es lo que le salió, fue su insulto para Valeria. Y no era personal conmigo, él no quería estar ahí. Además le habían dicho que venía a lo de Valeria y se lo habían comparado con su centro de rehabilitación. Yo no sé si en el centro de rehabilitación lo pasa tan bien como conmigo. Entonces ya venía con la mala prensa, pobre chico. Le dijo sucia. Bueno, fue su manera de manifestar y yo tengo que ver si ese es el día para hacer el famoso diagnóstico. Ah, pero viajamos a Córdoba a que me hagan el diagnóstico. Y bueno, ese día no. Yo tuve, no es que no hice nada,
pero fui por las periferias, fui viendo cómo llegar, armé una manera de evaluar lo mismo que quería evaluar, pero en vez de con los materiales con los que había que hacerlo, con un juego interactivo que fue en la sala de espera, y cuando me quise dar cuenta, comunicaba todo lo que quería comunicar, se dirigía perfectamente al interlocutor, triangulaba la mirada siempre, se retiraba en los momentos de demanda. Cuando yo no le pedía de manera directa, me daban los juguetes, me contestaba, les contestaba a los papás, ofrecía y empezó él a armar un juego con los mismos materiales, incluyéndonos a nosotros. Más allá que de autismo no tenía ninguna característica este chico, lo que tuvimos que hacer fue cuidar ese mensaje emocional que estaba mandando. Porque es un chico que creo, si no me equivoco, tiene 9 años y que está lleno de terapias para que hable, para que, como tiene autismo, le pase tal cosa, para que... Y estaba pasando una factura que los adultos tenemos que leer, reconocer, darnos cuenta. Entonces, es fundamental, tanto dentro del diagnóstico como después en el abordaje, que tengamos en cuenta el contexto y los interlocutores, porque lo que vamos a buscar es la funcionalidad. Yo me voy dando vuelta porque si no, no sé en dónde estamos, pero básicamente nosotros podemos hacer diagnóstico con distintos objetivos y eso es lo que nos tiene que guiar nuestra profesión. Una puede ser, bueno, por ejemplo, en Argentina, en virtud de tener un diagnóstico, se accede al certificado único de discapacidad, que es el que te permite acceder, al menos administrativamente, a las terapias. Bueno, no es un tema menor, en ese caso se debe hacer con ciertos requisitos. Pero también se puede hacer diagnóstico de seguimiento. Yo hoy, por ejemplo, a la mañana estaba hablando con una familia de otro país y que me decía que todavía no habla, pero que juega un montón, que bueno, me iba contando cosas, por supuesto que me mandaron las fotos, bueno, y estuvimos charlando de algunas cosas sociales que están pasando en su país, y lo primero que le digo es, ¿cuántos años tiene? Y contame, porque yo ya hace 3 o 4 años que no lo veo, y me va a gustar que en otro momento me cuentes cómo está haciendo el abordaje y por qué se lo pregunto esto. Porque en el seguimiento nosotros tenemos un par de herramientas conociendo el neurodesarrollo. No es lo mismo no haber desarrollado el lenguaje a los 8 o 9 años y que la causa sea una hipoacusia o que la causa sea un TDL o trastorno del desarrollo del lenguaje, a no estar desarrollando el lenguaje en el autismo, en donde estadísticamente se sabe, y acá abro un paréntesis, estadísticamente no quiere decir que sea el caso de tu hija, de tu hijo, o de Andy, o de María o Juancito, que quede claro, ¿no? Pero estadísticamente se sabe que los chicos con autismo, hasta los 8 o 9 años, en muchos casos puede empezar a aparecer el lenguaje. ¿Por qué? Porque la causa por la cual no usa el lenguaje es distinta a la de un hipoacúsico o a la de un trastorno del lenguaje. Entonces, si un chico con una condición de espectro del autismo no está usando el lenguaje porque no le prestó atención a las personas y empezó a tener atención conjunta o a consolidarla de más grande, y durante un tiempo no le prestó atención a las personas, mucho menos prestó atención selectivamente a los sonidos del lenguaje. Si un chico con una condición de espectro del autismo no infirió qué piensan y sienten las personas, ¿por qué les va a estar extrayendo información de algo tan volátil como el hablar, como la respuesta del otro? Entonces, hacer seguimiento también puede ser una herramienta diagnóstica. ¿Por qué le digo a esta mamá, quiero saber cómo está haciendo el abordaje y quiero saber algunas cosas que te las voy a preguntar en otro momento, porque justo estoy en San Juan, le dije? Porque cuando atemos varios cabos, veremos
si esto está siendo parte de algo que está por florecer e inminentemente va a empezar a ser funcional, o si no se está trabajando y por eso no está apareciendo. Y creo que el abordaje o la intervención siempre tiene que ser lo que nos rija para hacer diagnósticos. Esto es muy personal, es muy mío, ¿no? Pero yo no puedo tener a alguien que viene a hacerse un diagnóstico y que los papás no se vayan con 2 o 3 estrategias para su vida diaria. Porque los necesitamos a ellos. Ellos son el elenco estable en la vida de un chico. Nosotros podemos estar ahora y después no. El equipo terapéutico puede depender de otras variables, hasta administrativas en algunos casos, o mudanza, o no me gustó este equipo. El colegio puede depender también de varias variables, hasta el mismo docente de apoyo a la inclusión o AT, que muchas veces cambian. Pero la familia o los cuidadores tienen todos los días un montón de oportunidades al bañarlo, al comer, al cambiarse, al subir al colectivo, como les decía en el cuento de anoche, al llegar a un lugar nuevo, al tener que ir a un lugar nuevo. Y no es solamente que estamos lidiando con los problemas de conducta que son reales. Hay cuestiones de comunicación, que es lo que hoy nos convoca, pero está todo muy relacionado. A veces las manifestaciones conductuales son la consecuencia y a veces es la causa por la cual las funciones atencionales no están del todo consolidadas. Y en eso tengo que colaborar con los adultos que estén alrededor del chico, porque, por ejemplo, la función atencional, hay muchas variables que son, entre comillas, educables. Podemos colaborar. Así como el celular nos hace menos atentos a todos, el hacer foco, el jerarquizar, el mostrar un foco único, que es lo que podríamos hacer los adultos, el mantenerse en una misma actividad con una capacidad simbólica o representativa que me permita este enganche atencional, también podríamos colaborar como adultos. Y siempre sabiendo el para qué. A mí cuando vienen papás y me dicen, sí, estamos haciendo tal cosa, ¿para qué? Y más de una vez un silencio incómodo. Entonces le digo, ay, ojalá que seas tan obediente con lo que te voy a decir yo, porque fuiste muy obediente hasta ahora. ¿Para qué haces tal cosa? ¿Vos sabés que me doy cuenta que no me sirve para nada? ¡Ah! Entonces ahí es donde hay que decir, che, yo tengo que estar cómodo para que los dos estemos cómodos en esta situación, que tiene que ser vinculante, comunicativa y regulatoria. Las habilidades sociales no se entrenan. Las habilidades sociales son incorporaciones que en base a nuestras experiencias nos tenemos que ir dando cuenta cuándo sirven o cuándo no sirven y de acuerdo a eso las ponemos en juego en otra situación. Me van a decir, Valeria, pero ¿existen los guiones sociales? Sí, pero probablemente termine haciendo ese guión en las circunstancias que vos le indiques. ¿Qué va a pasar en otras circunstancias? A nosotros nos tiene que interesar muchísimo la generalización, el que pueda usarlo en otra situación. Porque si no vamos a tener que estar controlando todas las variables, todos los interlocutores, todos los momentos, y si Dios quiere, va a haber muchos momentos en los que nuestros hijos, nuestros pacientes o nuestros alumnitos no estén con nosotros. Y así debería ser. Que estén en un recreo con otro chico, o que estén en fútbol, o que hayan tenido que ir a natación o danzas. Bueno, claramente esta filmina ni se ve y no importa, pero es para que vean que hay muchas variables, se las leo,
algunas tienen que ser con los niveles atencionales, la intersubjetividad que nombré hace un ratito, el nivel de simbolismo, las formas comunicativas, las formas regulatorias, cómo resuelve problemas, cómo interactúa con los adultos y cómo interactúa con niños. Lo ideal es evaluar a los niños en todos los contextos. Lo real es que muchas veces no evaluamos a los niños en todos los contextos, ya sea por cuestiones de tiempo o disponibilidad. Recientemente me pasó con una familia que viajaron a Córdoba, hice la parte de la evaluación objetiva con el niño y la familia, y ahora no estoy pudiendo lograr las entrevistas que tenía que hacer con los padres y los videos, el análisis de videos. Entonces me quedo con una partecita. Y esa partecita de lo único que nos va a decir es puntúa o no puntúa en tal test. Pero el saber qué pasa ahí, qué es lo que me va a dar el pie para saber cómo intervenir, lo hubiera sabido de la otra manera. Por supuesto que cuando yo hago una evaluación, busco la interacción. Cuando yo hago una interacción, busco que haya, entre comillas, algunos problemitas de comunicación. No le respondí, a ver cómo actúa, la mamá o el papá no supieron qué hacer, le dicen todo el tiempo qué hacer cuando les digo que no lo hagan, cómo actúa el chico, a qué se debe que se desregula o no, qué pasa cuando quiere un juguete, qué pasa cuando no está a su alcance, qué pasa cuando tiene que transmitirle a otro algo, qué pasa cuando otro está queriendo saber algo de él. Voy a saber un montón y sobre todo con la experiencia clínica uno ya con algunas variables puede inferir las otras, pero más de una vez analizar otras situaciones dentro de otros contextos, que a veces hasta la misma sala de espera nos sirve para ver cómo actuó con otros chicos. A veces puede ser hasta preguntando a un docente o a los padres, pero suma muchísimo. Y si esto no se hace en el periodo del diagnóstico formal, podemos seguir haciendo diagnóstico en momentos de intervención. ¿Cómo vamos de tiempo hasta ahora? ¿Alguien me puede contar? O sea, me queda media. Buenísimo. Bueno, bárbaro. ¿Están muy cansados? Sí, no. Si quieren que me vaya, pueden hacer este gesto que se entiende universalmente. ¿Vamos bien? Buenísimo. Acá hay una frase, se las voy a leer literal. Dice, hacer foco en las fortalezas de cada niño y el desarrollo natural de las habilidades. Traducímela. Cada uno de nosotros tiene fortalezas, tiene características. Muchas veces pareciera que los diagnósticos son, no le sale, no puede, no dice, no hace, no tiene tal habilidad. Esa es la manera en la que los adultos escribimos los informes o que algunos adultos quieren entenderlos. Pero poder hacer foco en las destrezas. Ejemplo, orienta la atención y responde, pero dejar claro que cuando el adulto no ofrece una propuesta, que cuando el adulto deja de organizar alguna actividad y el niño está solito, pierde el foco, se desengancha, no vuelve, no reinicia. Es describir lo que sí, no es menor que esto suceda, el tema es que todavía es dependiente de un adulto o de un contexto. Ya ahí tengo parte del abordaje que hay que hacer en esta etapa. ¿Se va entendiendo? Cuando hablamos de fortalezas, el profesional tiene que saber para qué sirven esas fortalezas dentro del neurodesarrollo. Ejemplo, si yo tengo un chico con una condición de espectro del autismo y tiene mucha memoria, es una fortaleza. Pero yo tengo que pensar, dentro del neurodesarrollo, esa memoria, ¿le sirve para además hacer un pensamiento asociativo en relación a las personas? ¿O solamente memoriza y dice cosas verbalmente, pero no tienen función?
¿Por qué te lo digo? El otro día recibí un informe de una profesional que decía, aprovechamos las estereotipias para... Me quedé recalculando como el GPS, digo, ¿para qué las aprovecharán? Una cosa es no ponerme en contra, otra cosa es decir, mientras está la estereotipia, yo voy proponiendo ciertas circunstancias para colaborar con el enganche, y cuando hay enganche atencional, fíjate que no aparecen las estereotipias, qué bueno, porque en realidad es una manifestación en este chico ansiógena y lo tengo que dejar en eso, pero mientras propongo otra cosa y el chico interpreta qué es lo que pasa, fíjate qué funcional que es. Entonces, eso es aprovechar las fortalezas y sobre todo pensando en un desarrollo natural de habilidades. De nuevo, tenemos que tener criterio y en ese criterio, en principio, el profesional es el que debería tener el criterio clínico, el criterio de progreso, el criterio de neurodesarrollo, el criterio de qué intervención va a servir para que una habilidad sea un aprendizaje natural, para poder elegir los contextos o los medios. Pero si sale el profesional del consultorio y me dice, hoy estuvo bárbaro, y yo llego a mi casa y digo, pero en mi casa no está todo bárbaro, o a mí me cuesta tal cosa, ¿qué está pasando? Ah, ¿con vos le va bien y conmigo no? ¿O cuándo se va a evidenciar esto en el cole? Porque en el colegio me mandan a llamar por tal motivo. Esto no quiere decir que algo que se trabaja en el consultorio 1, 2, 3, 10 veces ya va a salir de taquito. Quiere decir que el chico tiene que tener la posibilidad de que en mi consultorio probamos con tal cosa, se da cuenta que eso le sirve, le genera emocionalmente una satisfacción, una alegría, una inferencia de lo que el otro le sucedió, ergo, voy a querer volver a hacer algo parecido en otro lado. Lo voy a poner en práctica con la seño, lo voy a poner en práctica cuando salga y en la sala de espera esté mi abuela. Tiene que empezar a ser más o menos natural el uso para que realmente se generalice. El aprendizaje también tiene que ser naturalístico. ¿Qué quiere decir? ¿Magia? ¿Generación espontánea? No. Si fuera espontáneo, el neurodesarrollo hubiera ido pasando por un ciclo más o menos típico. ¿Estamos de acuerdo que estamos frente a un niño con algún desafío dentro de su neurodesarrollo? O que hay retrocesos, o que hay aspectos que van pasando como en momentos, o que se logran y se vuelven y no se consolidan. Esto de poder realmente favorecer que las instancias que nosotros proveemos le permitan pensar y asociar, darse cuenta, beneficiarse del otro, generar una conciencia de sí mismo, y con esto estoy dando un término que es fundamental en el abordaje. Cuando un niño empieza a tener conciencia de sí mismo, ya está mucho más cerca de tener más conciencia del otro. Y de nuevo acá te invito a que hagamos un ejercicio rápido. ¿Cómo te das cuenta vos que lo que estás haciendo no es tan correcto? Vamos a, ya que hay prioridad hay más mujeres que varones, ¿no? Pero todos, porque esto nos pasa a todos. ¿Qué pasa si yo voy a un lugar y me doy cuenta que estoy mal vestido? Ejemplo, llegué de jogging a una fiesta. Estoy muy bien vestido para gimnasia, pero no para la fiesta. Porque miré a los otros y me registro. Eso es base social. Puse un ejemplo quizás hasta un poco tilingo, pero el registro del otro me permite mirarme a mí.
Y el mirarme a mí es el que me permite modificar mis conductas para seguir modificando las conductas del otro. Valeria, pero me estás hablando de un pensamiento inferencial y yo pensaba que venías a hablar de comunicación. Ajá. Es imposible que hablemos solamente del rol del fonoaudiólogo, del rol del TO. Creo que ya a esta altura todos tenemos objetivos funcionales, jerárquicos, dentro de una institución, yo con una impronta o una formación más desde este lugar y el otro. No es que dejemos de trabajar la corregulación o la conciencia de sí o el registro social. Todos lo trabajamos. Quizás, como van a ver en las próximas charlas, con más técnica relacionada a la comunicación y o al lenguaje de acuerdo a lo que vayamos teniendo que favorecer en cada chico en cada momento. Y de nuevo, no podemos desconocer la conducta y la disponibilidad en un abordaje. Estamos muy acostumbrados a juzgar la conducta por lo que sucede. Lo que tenemos que poder leer es cuándo sucede, en qué contexto, qué recursos tiene o no tiene el chico. Porque esto es lo que nos va a llevar a hacer intervenciones más precisas. Hay un Motorola lindísimo que suena, es clarísimo que es Motorola. Mirá vos, lo podés bajar si querés. Estaba en relación a la regulación, a la conducta. La conducta muchas veces es como el signo de alarma por el cual nos llaman del colegio o por el cual que no venga a tal lugar o no pudimos hacer la sesión por la conducta. A veces es la manera en la que un chico nos transmite información. Poniendo en términos de comunicación y lenguaje, a veces hay formas comunicativas que son protoimperativas y formas protodeclarativas. Ahora que estoy hablando, usando la prosodia, los gestos, mirándolos a ustedes, monitoreando si me prestan atención o no, estoy usando una manera protodeclarativa. Voy dirigida a vos, o intento por lo menos. Ahora bien, hay maneras que no están dirigidas a un otro porque no siempre el chico sabe qué puede hacer el otro por él y son protoimperativas. Y a veces la conducta es la manera, el llanto, el grito, el pataleo, el escupir, el morder, el pegar, el escaparse, tú, te puedo nombrar un montón. Pero yo no te puedo decir en muchas oportunidades qué podemos hacer para que no se escape del aula, qué podemos hacer para que deje de morder. Lo que sí tenemos que hacer los adultos, y esto es justamente perspectiva audience, revisemos nosotros. ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Que se quede quieto porque ya tiene 6 años y está en primer grado? O como me dijo una mamá, tiene que dejar los pañales ahora, porque sí, ya salita de 5 ya imposible. A ver, me piden que vaya al colegio, naturalmente no los está pudiendo dejar, hay un montón de factores que te los puedo nombrar, no yo, todo el equipo. Entonces, ¿qué? ¿A qué le llamamos inclusión? Porque si la condición es que sea el chico el que deje el pañal, le están exigiendo al chico y a estos padres. Entonces, leer la conducta tiene que empezar en nuestras evaluaciones, que a veces son diagnósticas y a veces son valoraciones funcionales, que también tienen muchísima validez cuando están bien hechas. Las valoraciones funcionales súper sirven, porque nos permiten hacer abordajes o decir, el otro día vino una integradora, ¿no? Y me dice, tiene tales características el chico, entonces yo quiero bajar de... ¿Qué herramienta usas de IA para bajarle algunos ejercicios? ¿El ChatGPT te sirve? Sí, le digo, me sirve para preguntar qué me puedo poner en San Juan cuando hace frío, porque no sé, para eso me sirve un montón. ¿Para bajar ejercicios para un chico que no tiene atención conjunta y está en salita de 5? No, le digo, no. Porque no hay ejercicios que puedas hacer en el colegio.
revisemos cómo llega disponible, llega bien dormido, estuvo hasta las 12 de la noche con el celular en la cama jugando, llega mal barajado, llega que no tiene onda con la maestra. No, todavía no me saluda a mí. O sea, todavía no se enganchó con vos. Bueno, entonces trabajemos el enganche afectivo, pero no me venga con lengua y matemática. Pero no es que no quiera que le demos eso. Porque después vienen, perdón, no quiero ofender a nadie. O sí, no sé, si nos enojamos, lo charlamos después con el café. Pero yo no puedo venir porque me plantearon que ya tiene que estar sentado y escribiendo. Si no tiene atención conjunta, no la puedo negociar hasta que esté. Ahora bien, nuestro sistema hace que pasen de grado por edad y bueno, revisemos eso en algún momento. Revisemos la verdadera inclusión educativa, porque primero tendría que estar la social, que no es menor. A veces cuando uno plantea esto de la inclusión social, pero entonces ¿aprender nada? No, a ver, ¿qué aprende un chico? Te voy a dar ejemplos reales. Tuvimos un año entero uno que cuando lo recibimos, todos los días llegaba al colegio, llorando a los gritos, se comía vorazmente la comida de todos y al ratito se dormía, de tal manera que le pusieron un colchón. La situación me pareció amorosísima. Pasaron 6 meses, revisamos situaciones familiares y surgieron varias cosas familiares. Cuando termina el año, planteo que teníamos en el medio, planteamos varias cosas, desde lo clínico, ¿qué dice el pediatra? ¿Pasa algo? Desde lo higiénico, en la casa de la mamá, ¿se va a dormir temprano, no temprano, tarde, no tarde, come, no come, qué pasa, no pasa? ¿Hay violencia, no hay violencia? Se trabajó con trabajador social, se trabajó con el pediatra, re buena la comunicación. Febrero del año siguiente empieza el colegio, ¿cómo está? Y nos cuentan que a los 15 días estaba igual. Bueno, no perdamos más el tiempo, esto hay que hacer algo rápido. No es cuestión de porque el colegio nos decía, si le ponemos una DAI nueva o una T nueva, acá pasa algo, este chico está desregulado, llora todos los días y se le apaga el tele, como dicen, ¿no? Después de montón de energía, se le apagaba el tele. O pasa algo clínico que no lo detectaron, o pasa algo emocional o vincular. Pidamos una interconsulta con psiquiatría, porque es nuestra responsabilidad cuidar a este chico. Y si no sabemos, que nos puede pasar, que ninguno de nosotros estemos en ese tema, cuidarlo primero. No, pero ya debería. Entonces cuando se despierta, se despierta, ya tenía 8 años y todos sus compañeros le tenían miedo, porque los gritos que pegaba eran fuertes. Y cuando pegaba, además de gritos, o mordía, los compañeritos se alejaban. Entonces, cuidemos eso. La inclusión, realmente me fui por las ramas, pero la inclusión tiene que empezar desde el abordaje, desde el tener presente qué nos está diciendo con sus conductas. ¿Por qué no se mueve? Por eso, y acá voy rápido y no me interesan tanto las filminas porque en realidad fui hablando de un montón de cosas, considerar los vínculos, considerar quiénes son las figuras de confianza para este chico. Sobre todo, si hay cuestiones de comunicación, tiene que haber interlocutores válidos, tiene que haber un adulto que sepa leerlo, tiene que haber un adulto que sepa interpretarlo, que lo defienda de alguna manera. Esto no es apañarlo, entender la conducta también yo tengo que entender cuándo es capricho y cuándo es angustia. Muchas veces ni los propios padres saben diferenciar eso. Una vez me decía una mamá, y a las 3 de la mañana cuando llora le damos el celular porque si no es imposible. Prometo que entiendo la situación, porque hay que estar ahí. Porque 3 de la mañana un chico llorando, me imagino que la angustia no es solo del chico. La desregulación ya es de todos. Si yo trabajé todo el día y encima mi hijo a las 3 de la mañana se me despierta, no sé en qué estado estoy.
Entonces, no es ni que le echo la culpa ni que le digo la típica, viste, que, no sé, me pasaba muchísimo en mi institución que le daban unas sugerencias y yo le decía, discúlpame, yo como madre más de una vez haría lo mismo, pará, tenemos que revisar juntos qué se ofrece. Pero sobre todo tenemos que revisar juntos qué se le pide al chico. Si está desregulado, quizás no es el momento de demanda académica o social. Si es capricho, tendremos que ver cómo fue el ambiente o qué mensaje se está dando, cuántas veces somos hasta incoherentes nosotros. Entonces, los objetivos funcionales no implican que tengamos que manejar la conducta o modificarla. Muchas veces se modifica la conducta y acá tenemos que tener cuidado de los riesgos psíquicos sobre todo, que excede a mi profesión, pero lo tenemos que cuidar. No siempre modificar la conducta para que deje de pasar tal o cual cosa, por más que como adulto me encantaría que eso no sucediera. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Tiene algo de lógica? No, ¿alguien dijo que no? Pueden preguntarme qué dijo. Bueno, de nuevo, yo no pretendo que con estas imágenes se entienda, pero sí que hay caminitos que recorrer, caminitos en donde la orientación tiene que estar basada en el desarrollo, la orientación del plan terapéutico, la orientación de nuestros objetivos, la orientación de qué se le dice a esta familia distinta a la de otro chico, porque hay familias que van a poder en este momento tal cosa y hay otras que no. No siempre son cuestiones económicas o de cantidad de terapias. Hay algo que nos está atravesando como sociedad, que es que estamos muy exigidos todos, casi todos estamos como con mucha demanda emocional, muchas cosas que tienen que ser ya. Hay muchas cosas muchos que tenemos que trabajar más horas para sobrevivir. Empiezan a pasar esas cosas y eso impacta en nuestra propia regulación como adultos. A veces hay, desde lo técnico, sugerencias que se podrían dar. Nos pasó hace poquito con una familia, justamente un caso práctico que puso en uno de los cursos, más o menos 2 chicos funcionando igual, una familia que la mamá había cursado una depresión y ahora estaba muy bien la mamá y el papá también, y otra familia con una circunstancia que habían adoptado a un chiquito y hace 5 años y estaban en una situación como muy de protegerse ellos y no se habían podido vincular con este chiquito. El trabajo, a pesar de que los 2 chicos funcionaban más o menos igual, era diametralmente opuesto. Y hay una familia con la que hay que trabajar mucho más con los adultos y no les puedo pedir ciertas cosas porque hoy no están pudiendo emocionalmente. Entonces, no hay técnicas infalibles, pero cuando empezamos a pensar en el chico, conociendo el neurodesarrollo, interpretando el contexto y valorando toda la circunstancia social, es más factible que con criterios reales lleguemos a objetivos más naturalísticos. Recursos, ¿qué recursos favorecerían? No es lo mismo, no conozco San Juan, pero no es lo mismo alguien que vive cerca de centros terapéuticos a alguien que vive muy lejos. A veces los recursos son estos 2 papás, a veces los recursos nos ha pasado en el colegio. La portera del colegio es un gran recurso muchas veces, porque es la que está siempre. Y muchas veces es la que más lo recibe al chico. Bárbaro, es un gran recurso, ¿por qué no lo voy a aprovechar? Entonces, a veces los recursos son cantidad de terapias y a veces es mejor que no tenga tantas terapias. A veces los recursos son humanos y a veces son acceso a ciertas herramientas. Integrar las habilidades. Esa es la I de Oriens. Integrar las habilidades. ¿Qué quiero decir con esto?
que yo no puedo trabajar el lenguaje aislado de la regulación, que no puedo trabajar el lenguaje aislado de las formas atencionales. Por eso tengo que entender de neurodesarrollo para saber. Les voy a dar un ejemplo que me va a delatar en la edad. Y acá ponga, alguno que me levante el pulgar así. En mi época se saltaba la soga. Entonces, ¡ay! Hay como 4 en el auditorio. Entonces, cuando saltábamos a la soga en el recreo, saltábamos a la soga. Entonces vos tenías que ir viendo cuándo le entro, y tu cabeza estaba en cuándo era el momento, el timing. No era solo saber saltar. Saltar sola me salió siempre bien. Pero cuando otro mueve la soga, vos tenés que estarle hasta mirando la cara en la mano y conociéndote. Uy, estoy hablando de comunicación. Bueno, gracias a los que levantaron el pulgar. Entonces, integrar las habilidades. Evaluación constante. Evaluación no es volverte a decir, dentro de 2-3 meses tiene tal diagnóstico. Es valorar nuestros resultados, es valorar el desempeño del niño. Yo no debería seguir en el mismo nivel en el que empecé en marzo, en junio. Eso no quiere decir que ya esté todo listo. Quiere decir que me propuse objetivos funcionales y que tengo manera de valorarlos. O que tengo, ¿ya estamos con el tiempo? Bien, ya vamos cortando. Vamos con las últimas. Nosotros somos la guía. No solo en el espectro del autismo, en las condiciones del neurodesarrollo, los chicos tienen que aprender de nosotros. Se van a beneficiar con nosotros como acompañadores de formas comunicativas, de formas regulatorias, de pensamiento inferencial, de toma de decisiones, de cómo jugamos, de cómo pensamos, de cómo asociamos, de cómo nos comportamos en la vida. Entonces nosotros somos fundamentales. Corrernos del niño solamente, sino mirar en nosotros. Y un seguimiento del desarrollo. Esto incluye muchas veces algo que va más allá de las propias terapias. Conocer o saber a quién derivar para saber también las variables que pueden ser clínicas o ambientales. Y voy a cortar acá y el resto, si hay algo más, me hacen preguntas. ¿Dale? Muchísimas gracias.